te traigo los 10 primeros pasos para dibujar en Medibang en el ordenador. Y además estoy muy emocionada porque para el día de hoy traigo un unboxing y revisión de una mega tabla con monitor que me enviaron mis amigos de Artisul. Y es esta preciosidad que tengo aquí en esta caja. La vamos a abrir y vamos a configurarla con el Medibang. La verdad estoy muy emocionada porque esta es la D16 de 15.6 pulgadas y Artisul es una marca que me ha sorprendido mucho. La verdad, desde la review pasada quedé con un buen sentimiento de la marca. Entonces creo que esto va a estar excelente. Sí, excelente. Igual te dejo un link en la descripción para que vayas y la veas más a detalle. Así que vamos a abrirla para configurarla y trabajar en el Medibang. Pero antes, producción, la intro. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。ソニアミナイ。Bueno, voy a sacar la tabla de la caja para que puedas ver la apariencia. Yo la verdad ya la había visto por internet, pero siempre me gusta abrirlas aquí en el canal para que puedas ver bien cómo vienen desde cero. Artisul es una marca particularmente económica y buena. La verdad yo lo digo en plan sincero, porque yo ya he tenido la oportunidad de pintar en estas tablas. La verdad es que me gustan bastante. La tabla tiene pantalla o monitor, así que es una experiencia similar a la de pintar con una tablet, pero con un espacio de dibujo mucho más grande y con la posibilidad de usar programas para PC o para Mac. Viene el monitor con una superficie similar a la textura de papel. Y lo primero que ves es el lápiz. La tabla tiene 8192 niveles de presión, así que está bastante bien. También trae soporte, lo cual está genial porque no todas suelen traerlo. Este soporte tiene 3 niveles de altura para que puedas poner la tabla en la manera que más te guste. Yo la voy a poner en la más alta para probar cómo va así. También trae el guante, el manual para la conexión y para que no pierdas el lápiz trae un gancho que se adhiere a la tabla, así como 3 cables para conectar al computador. Y algo que no te va a faltar si compras una tableta de Artisul, las puntas, porque trae 10 para reemplazar y una cartera para que guardes los accesorios de la tabla. Los conectores en este caso serían el europeo y el inglés, y si la compras estando en América pues traerá la conexión del americano. Y ahora vamos a los puntos para pintar en Medibang. 1. Configurar tu dispositivo. Bien. Para comenzar voy a configurar varios atajos que uso en Medibang en la tabla para que sea más rápido. Por lo general en el Medibang uso 7 en total, o en todos los programas en los que pinto suelo utilizar los mismos. Los que puedo y los que me alcanzan los pongo en la tabla y los que no pues los uso en el teclado. Igual que si no tienes suficientes botones en tu tablet o si no usas tablet pues también te los puedes aprender en el teclado para que sea mucho más rápido y menos estresante. Ya va siendo suficiente trabajo con dibujar. Primero vas al Medibang, abres el programa y donde dice archivo, configurar acceso rápido, allí podrás encontrar cómo vienen configurados los atajos en el programa y los podrás dejar así o reemplazarlos si se te hace más fácil memorizar con otras teclas. Buscas lo que necesites editar o lo que quieras memorizar y le das a la opción de editar y cambiar por lo que necesitas. Más adelante yo te mostraré cuáles son mis atajos favoritos para pintar. En el software de la tabla vas a donde puedes configurar los botones. Te vas a la parte donde aparece el espacio y escribes los atajos que aparecen en el Medibang para que la tabla te haga caso y estén conectados la tabla y el programa. Aquí también puedes configurar la tabla si trabajas con la mano izquierda o eres zurdo, simplemente le das a la opción y giras la tabla. No olvides calibrar el lápiz de tu tabla, de lo contrario será una tortura. La pintada en este caso se hace poniendo el lápiz sobre unos puntos y después yo aconsejo reiniciar el computador para que todo esté mejor configurado. Este tipo de tablas son muy buenas porque aparte las puedes usar como segundo monitor si trabajas en algún tipo de programa de edición, o también las puedes utilizar para ver anime. ¿Te va gustando el video? Es hora de que te suscribas con todas las campanitas activas. Continuamos. 2. Interfase general.
Bien, la interfaz del Medibank es bastante sencilla, tiene herramientas muy buenas. Yo la verdad lo disfruto mucho más en el ordenador que en el móvil y por eso quería hacer un tutorial aquí más específico. Además de que es un programa gratuito y muy ligero, sobre todo si no tienes un ordenador muy rápido, pues te va a venir muy bien este programa. Tienes que sacar una cuenta que es gratis, donde puedes publicar tus trabajos o también puedes descargar materiales. Para cambiar de idioma también lo haces en esa misma ventana, lo puedes poner en español si prefieres o también lo puedes dejar en inglés. Allí también puedes crear el canvas del comienzo dándole en el botón donde dice ilustrar, te aparecen las medidas. Yo te recomiendo poner siempre 300 dpi para arriba para que tenga una buena calidad. También puedes poner CMYK si es para imprimir, RGB si es para pantalla, dependiendo a lo que necesites, él te va a ofrecer diferentes opciones. Siguiendo con la interfase, en el botón de archivo también puedes crear nuevos proyectos, importar, guardar, exportar, en fin, todas las opciones básicas de los programas. En ventanas puedes organizar tu espacio de trabajo por si se te cierra alguna ventana o por Dios, el terror. ¡Coño! Pues aquí puedes volver a encontrar esas opciones o esos menús que a lo mejor no querías que se desaparecieran y por accidente los cerraste. Vas a ventana, se va a desplegar el menú y allí puedes escoger o activar la que necesites. En la parte superior también vas a encontrar otras opciones como el menú filtro, donde hay patrones japoneses, balance de color, bueno, tipos de desenfoque, algunos efectos que puedes aplicar en los dibujos. Ahora vamos con las opciones básicas y que yo utilizo más seguido. Están los pinceles que trae el programa y en la parte de abajo te van a aparecer los diferentes que trae en la galería y que puedes escoger. También puedes configurar a tu gusto si le das en la tuerca que aparece al lado de cada pincel, donde está el tamaño, la opacidad, la mezcla de color, bordes, tamaño de presión, etc. Que también te aparece en la parte de arriba las opciones para variar más rápido el tamaño y la opacidad del pincel. Como te dije, estas ventanas las puedes acomodar dependiendo a cómo te guste ver tu escritorio. Puedes descargar más pinceles si le das clic en la nube pequeña que trae en la parte de abajo y se te va a abrir una galería donde puedes descargar los que gustes dándole doble clic encima y te van a aparecer en el menú en la galería de pinceles que trae el programa, pero en la parte final hay bastantes como sellos con formas de gatos, Boca, yo te amo. bueno, en fin, lo que necesites. Y también yo te recomiendo que te vayas a esta galería antes de comenzar a pintar, porque allí hay otros muy interesantes como los de acuarela. Los pinceles que más me gustaron fueron el que se llama acuarela fuerte, lo modifiqué en las puntas para que quedara más fino, y el que se llama flat brush wet y el que se llama blur, que también es para difuminar. Los que están muy buenos son los que tienen un recuadro rojo en la galería de descargas, creo que son de los mejores. En el menú de pinceles que aparece en la parte de arriba está la opción de anti-aliasing o suavizado, que sirve para que los pinceles se vean con menos marcas en los trazados, con menos píxeles, y también está la corrección o el estabilizador de pincel, que te ayuda con el pulso, sobre todo para entintar, pero debes tener en cuenta que entre más alto sea el número, más lento irá el trazo, entonces mejor no abusar mucho de esta opción, incluso solo utilizarlo para entintar. Más abajo está la opción de borrador. Otra forma de borrar es aquí en este recuadro, que si estás usando el pincel y le das ahí, puedes borrar. Incluso aquí inserto comentario, porque puede ser una de las razones por las que a veces decimos ¿por qué no pinta el pincel o por qué no pinto en el programa? Bueno, es porque el pincel está con esta opción activada, entonces estás pintando con la transparencia y hay que ponerlo de nuevo en el recuadro de color para que el pincel vuelva a funcionar o vuelva a pintar. De lo contrario, el pincel se convertirá en un borrador. Otra opción que uso mucho es transformar, que es para mover las selecciones, y está aquí en esta cruz. Más abajo está el barril, que es para rellenar espacios que tengas de color o incluso toda la capa. Las opciones están en la parte de arriba para expandir los píxeles del relleno, o sea, para que expandas un poco más si ves que en la selección te han quedado espacios en blanco. También está el gradiente, que lo puedes usar para efectos o para sombrear. Lo configuras para que sea transparente en la parte de arriba, o incluso puedes configurar que sea de manera circular. Luego está el lazo, que es una de mis herramientas favoritas, donde puedes seleccionar las zonas para mover
moverlas con la herramienta de transformación o incluso también puedes pintar dentro de la zona que hayas seleccionado o hacer efectos dentro de tu selección. A mí me gusta quitarle la parte azul que trae por fuera la herramienta de selección y para eso voy al menú de selección y le desactivo donde dice Highlight Outside. Allí en ese mismo menú también puedes encontrar la malla de transformación o la malla de selección por si quieres mover más específico o por puntos tus selecciones. Siempre que utilices este tipo de herramientas de transformación o selección, asegúrate que en la parte de abajo diga bicúbica para que no te queden píxeles o te quede más borroso cuando vayas a acomodar una parte de tu dibujo. Otra de las herramientas que más uso y es mi favorita es el gotero. La uso mucho para pintar y mezclar los colores y poder escoger y hacer gradientes. Esta suelo tenerla siempre cerca, al igual que el lazo en alguno de los atajos. También está la opción de color donde escoges directamente los tonos. Yo la tengo así, pero también puedes cambiar la apariencia al círculo como viene si te gusta más o entiendes mejor los colores. A mí me funciona muchísimo mejor de esta manera. Y para cambiarle la apariencia vas a la parte superior y despliegas el menú color. Allí vas a encontrar donde activar la apariencia de barra o la apariencia de círculo. La paleta, si no te aparece, la activas en el menú de ventanas y si no está es porque se ha convertido en una pequeña pestaña que está escondida dentro de las otras ventanas. Allí puedes guardar nuevos colores dándole a la pequeña página en blanco que trae o borrando en el bote de basura. Y estas son las herramientas que más uso de este lado del menú. Del otro lado está el navegador donde puedes girar el lienzo, voltearlo en espejo, que es súper importante, o desplazarte. Y también puedes ver de manera completa la ilustración mientras vas pintando. 3 capas. El menú de capas del Medibank es bastante sencillo y tiene las opciones de la mayoría de los programas. En la parte de abajo te trae la opción de agregar una nueva capa. También puedes agregar máscaras si despliegas este pequeño menú que trae un más y le das a agregar máscara. También puedes duplicar una capa si te pones encima de la capa y le das clic allí. Y al lado también puedes combinar una capa. Para eso te haces encima de la capa y le das en ese botón y te va a combinar con la capa que está por debajo. También puedes eliminar una capa si te diriges al bote de basura. En la parte de arriba de las capas trae la barra de opacidad que la puedes ir graduando si te vas moviendo a través de ella. Y donde dice combinación vienen los modos de capa que sirven mucho para jugar con el color, crear efectos de iluminación. Los más comunes y los que yo más utilizo son el de multiplicar para las sombras, el sobreexponer para las luces, el normal que es donde aplicas los colores normales tal cual como están en el menú de color y que la verdad es la capa con la que más trabajo, con la de modo normal. Por otro lado está la opción de proteger alfa o transparencia, que esa la puedes activar para pintar delineados o zonas específicas y que no quieres que se marque el fondo, que quede transparente. Y también puedes bloquear una capa para inhabilitarla y que no puedas pintar en ella, y esto se hace para que por error no vayas a pintar en ella y pintes en la capa que no es y a llorar a la llorería. Eso duele mucho. 4 atajos. Y aquí van los atajos y las combinaciones que uso en el Medibank, que suelen ser casi los mismos del programa. Así que si te los aprendes te puede funcionar casi en todos los demás y que justo te mostré cómo configurarlos en el primer paso. Si trabajas con Mac, en vez de Control será Command y en vez de Alt aparecerá Option cuando vayas a configurar en el Medibank. Control Z para deshacer es el más común y aquí funciona de la misma manera. L para lazo, para crear selecciones en los dibujos o mover los bocetos. Control D para eliminar la selección y hacer que el lazo desaparezca. Control T para transformar la selección, moverla, cambiar la perspectiva, bueno, en fin. Control Y para que te aparezca la malla de selección y puedas mover más detalladamente las zonas que quieras. Y ahora vamos con las más importantes, que son las de desplazamiento. Si estás trabajando en el ordenador, seguro que las vas a tener que utilizar mucho, que son el zoom in para acercarse con el control más y el zoom out para alejarse con el control menos. Para girar en espejo y ver mejor los errores está Alt N.
Además de que esta opción la tengo como hábito para ver si realmente las proporciones me están quedando bien. B de brush para pincel y para variar el tamaño y tardar menos pintando, Alt más para aumentar y Alt menos para disminuir el tamaño del pincel. Para el cuentagotas puedes utilizar X, pero en el Medibank es mucho más rápido si tú estás utilizando el pincel y oprimes Alt más clic, aparece y desaparece el gotero más fácil sin tener que volver de nuevo al pincel. Así que de esta manera vas a poder mezclar los colores mucho más rápido. 5. Boceto. Y aquí en este momento utilizo algunas capas en modo normal, a veces hago hasta 2 o 3 dependiendo de cómo voy dibujando. Realmente me gusta hacer varias capas para poder ir arreglando y hacer mejor las estructuras a medida que voy pintando. También uso la herramienta de selección, o sea el lazo, y voy cambiando la proporción para arreglar y no tener que borrar y volver a empezar desde cero. Hablando un poco en general, no me gusta utilizar tantas capas a menos de que sea un dibujo que sea a pedido y que a lo mejor tenga que cambiar algunas cosas. Precisamente porque me gusta mover mucho con la herramienta de selección, entonces para mí es más fácil tener todo en una sola capa, además de que así puedo alterar mejor el color en los niveles o en las curvas. Si has visto algunos de mis vídeos pasados sabrás que muchas veces no suelo comenzar directamente con la línea. Me gusta comenzar haciendo formas como si estuviese moldeando algo, pero en este caso voy a hacer la estructura desde cero utilizando nada más que la línea. Debo decir que estoy disfrutando mucho el proceso del sketch o del boceto en esta tabla. La verdad tiene una textura como de papel y me gusta el sonido que hace y cómo se siente. Por otro lado, para hacer el dibujo en el Medibank utilicé el pincel que se llama lápiz y de hecho me gustó bastante y lo arrastré para que me quedara como favorito, porque también puedes hacer eso en el menú de la galería de pinceles. Como te dije, me gusta hacer varios bocetos e irlos pasando en limpio en capas superiores o en capas más arriba, entonces a veces aunque se vea un poco extraño, al final lo voy limpiando, voy borrando hasta que queda realmente como me gusta. En este caso hice la ropa en otra capa para poder ver mejor y utilicé otro tono y que sea más fácil borrar y pasar en limpio. Eso también lo hago en tradicional y creo que es un truco que me funciona bastante bien en los bocetos. En la parte del sketch creo que realmente es donde se define si el dibujo te va a quedar bien. Si no te sientes contento desde la base, o sea, desde aquí, es mejor que pares y que revises mucho tu boceto antes de continuar con el proceso. Algunas cosas se pueden arreglar con el color, pero realmente lo que a mí me gusta hacer es ir construyendo y que se vaya viendo de verdad como es desde el comienzo. Yo suelo hacer mis dibujos muy antigravedad. Porque creo que el movimiento, incluso cuando el dibujo está en una postura estática, le da mucha vida. Así que es como entre la mezcla de lo que tú puedes referenciarte en la vida real y lo que te imaginas o lo que quieres que sea. Normalmente uso varias referencias. Creo que las referencias son como una especie de biblioteca visual donde consultas cuando no tienes información o tienes dudas sobre cómo se comporta un material o cómo se estiliza una forma, o simplemente quieres buscar motivación o inspiración de otros artistas. No suelo utilizar pinceles para entintar en el boceto. Suelo usar los que tienen textura o son suaves, o como dije, también utilizo el borrador muchas veces para definir o incluso intentar dibujar con él. Si estoy en una zona que tiene muchos trazos o está muy oscura. Y siempre voy mirando el navegador con la imagen completa para poder ver las proporciones, que realmente vaya quedando bien, porque igual los dibujos la mayoría de las veces se van a ver así de pequeños o de lejos. 6. Sketch y line art. Bueno, el line art es algo que a veces hago muy definido y que otras veces no, porque suelo utilizar la forma o el color para marcar la figura más que la línea. De hecho, suelo hacer el line art normalmente al final, cuando ya tengo todo el color y casi tengo todo hecho. Pero antes sí suelo hacer un boceto en limpio, que es lo que voy a hacer en este caso. Para esto creo una capa encima y comienzo a pasar en limpio el dibujo, siguiendo las líneas que me parecen más expresivas del boceto anterior, o incluso dibujando nuevas, corrigiendo lo que voy viendo que me quedó mal. En este caso utilicé el pincel de acuarela fuerte y lo ajusté para que las puntas me quedaran mucho más finas. Pero como te dije, haré más line art al final,
después de haber hecho el color, las luces, para definir lo que me haga falta. Como tip extra, aquí puedes ajustar el corrector del pincel que está en la parte de arriba para que los trazos largos te salgan mejor. La verdad, en el ordenador es más complicado hacer trazos largos que en el móvil o en la tablet, así que para hacer estas líneas largas pues está muy bien usarlo. De hecho, más adelante pienso hacer un tutorial de line art o delineado o entintado como más trabajado, porque en esta ocasión, como te dije, solamente voy a hacer un boceto final o una guía para poder seguir pintando y aplicando el color. 7. Color. Y aquí es donde está la parte más larga de mi dibujo, donde tardo más porque, como te dije, aquí es donde defino las figuras. Primero suelo hacer una capa con los colores flats o los base debajo del delineado que hice antes, con colores más desaturados, porque los colores más intensos los dejo para las luces o para las partes finales. Luego en este caso le puse protección de alfa a la capa y comencé a seleccionar las zonas donde había hecho la piel para hacer sombreados generales con la ayuda del gradiente. Y después comencé a hacer la base del resto de mi dibujo, como el vestido, el cabello, y a explorar un poco con los colores. Algunas veces en las bases pongo el color real que quiero que tenga lo que estoy pintando en el dibujo, y a veces pongo un color que quiero que sea de fondo o que sea la sombra. Por ejemplo, en la ropa no suelo variar mucho los tonos, entonces el vestido seguramente será de este azul, por lo menos la mayoría. Pero en el cabello me gusta hacer muchas variaciones de tono dependiendo de la luz, así que este morado que puse lo voy a utilizar más como si fuera la sombra o el subtono. Y eso depende de cómo veas que funcionan los colores, porque esto suele ser muy relativo. Muchas veces un color te parece muy intenso, otras muy apagado, dependiendo del tono que tenga al lado. Entonces tengo en mente esto cuando voy aplicando los colores. Desde este momento ya me gusta ir pensando en la dirección que tiene la luz, en el volumen de los objetos o en la textura que tiene lo que estoy haciendo para aplicar los tonos. También utilizo mucho el lazo y el pincel de aerosol para poner algunos colores. Entre los pinceles que más utilizo me gustan más los que tienen textura sólida que incluso los que son más difuminados. Y como te dije, suelo tener el hábito de girar el lienzo para refrescarme la vista, porque muchas veces con el color pasa lo mismo que con el boceto. Pienso que está bien hasta que lo giro y ¡oh por Dios! Aquí también comienzo a hacer más delineado o más line art con los colores usando el gotero. Y como te dije, para mezclar más fácil en el Medibank, cuando estoy utilizando el pincel, lo que hago es hacer alt clic y así aparece y desaparece mucho más cómodamente el gotero. Hice un fondo pensando en la paleta de colores que tenía, con tonos más desaturados en una capa de atrás. Y aquí me apoyé en el pincel de diamantes que trae el Medibank para descargar, para hacer esas partículas que están como volando en la parte de atrás. Después lo moví con la herramienta de selección para que tenga más perspectiva y que no me quedaran tan pequeños. Además de que alteré al final los colores en los niveles que trae el Medibank en el menú de filtros para mejorar el color con respecto al fondo. 8. Sombras. Una vez tengo el color como lo quiero, voy a hacer algunas sombras reflejadas en una capa externa para poder oscurecer algunas partes del personaje. Y para eso voy a crear la capa, ponerla en modo multiplicar y voy a escoger el color, que en este caso será un rojo. Y simplemente voy a pintar con el aerosol donde creo que va a estar la sombra reflejada. En este caso hice la luz que venía de un lateral, así que voy a hacer del lado contrario la sombra. Y para arreglar y que tenga mucho mejor, y además para definir el volumen, voy a comenzar a perfilar o a arreglar con el borrador. Siempre trabajo de esta manera la capa muy intensa y luego ya cuando haya terminado entonces le voy a bajar la opacidad. Aquí algunas veces utilizo dos colores incluso para hacer esto, o más dependiendo a la temperatura o al color, como vea que funciona mejor. 9. Iluminación. Aquí voy a poner algunas luces en el cabello, sobre todo voy a hacerlas allí desde un lateral porque con el color he definido bastante, entonces voy a acentuar con un pincel plano, voy a utilizar un tono amarillo similar al del fondo pero con una intensidad mucho más alta. Y luego voy a difuminar con el pincel de blur para que dé la apariencia de que el cabello es bastante suave y sedoso. Daña mucho el cabello, ¿verdad?
Y si te fijas, como te dije, el morado del principio en el cabello lo usé más de fondo, de subtono, porque quería que el cabello fuese un poco más rosado. Y por eso voy a utilizar más color saturado en la parte de la luz. También hice algo de contraluz del otro lado para que tenga mucho más brillo o más vivacidad. Y 10 detalles. Para los detalles suelo hacer puntos de luz en la nariz, en la mejilla, lugares donde creo que aporta más brillo en la cara y hace que se vea más expresivo, incluso en los ojos. También usé el pincel de murciélagos que tenía el Medibank para darle más información al dibujo. Y la verdad es que vi ese pincel y dije, oh por Dios, tengo que descargarlo. Y además le agregué más luces porque si te fijas en la parte de la cara tiene algunas de estas luces reflejadas. Entonces utilicé un poco de esos colores para agregar brillo que venía de la mano y que viene como de los murciélagos que van volando hacia arriba. A este punto ya solo suelo definir, me gusta más muchas veces crear la línea o incluso acentuar los colores, agregar más, intensificar algunas zonas del vestido, como en este caso, para que el contraste diera como más vida al personaje, como más carácter. Y arreglé algunas zonas que no me gustaron y moví el color de nuevo en los niveles. También puedes agregar partículas o detalles que den más textura o, como dije, información de cómo es la personalidad o el carácter de tu dibujo. Y aquí está el resultado de la ilustración del día de hoy, que la verdad me gustó mucho. Disfruté bastante trabajar en esta tabla, la verdad funciona súper bien y me gusta mucho la textura al pintar. Suscríbete para seguirnos viendo con todas las campanitas activadas. También te dejo mis redes sociales donde estoy subiendo reviews, speed paintings, reseñas de productos y hablo sobre temas relacionados con el arte en general. Mi nombre es Sonia y nos vemos en el próximo video. Bye.